Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Bueno, pues gracias a Carlos 1302 de Jazz Avengers, la canción Top Me Up. Y bueno, hay aquí un montón de gente en el escenario, así que bueno, tenemos a mi Nakazono, saxo soprano, Mijo Derachi, saxo alto. Wakana, saxo alto también. Miku Yonezawa, saxo tenor. Chizuru, guitarra. Senri, por supuesto. Kawaguchi, batería. Yuna Serita al bajo, también una vieja conocida. Mari Takeda, teclados. Y nos comenta lo siguiente, que aquí Chizuru, la guitarrista, dejó la banda a comienzos del 25, es decir, de este año. Siendo su última Ujú. presentación con la banda en septiembre de 2024, fue reemplazada por Shoka Okubo Anda, que hace poco le hemos reaccionado, de hecho, como miembro de Sí, apoyo. Así que buen fichaje, ¿eh? Muy buen fichaje. sí, sí, sí. Perfecto. Así que amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las nuevas reacciones y vamos allá. Guau. Ahora vuelvo. Madre mía. Ay. Ya estoy cansado Solaco de Senri. de Senri, sí. Bueno, hay que decir que ya de por sí la base rítmica que marcaba Senri al principio me parecía muy marcada, ¿vale? Tiene así en general, ¿no? Junto con Yuna, ellas son, digamos, la parte rítmica, la sección rítmica como muy funk, ¿vale? Al estilo así de, ¿cómo te diría yo? Claro, yo tengo más referencias con los bajos que con la batería, ¿no? Porque Yuna ha hecho un híbrido, porque por un lado me recordaba al funk de los 70 y de los 80, tipo Jaco Pastorius, pero por otro lado le metía slap y demás, muy al estilo de Marcus Miller,
Entonces ha sido una mezcla muy interesante y muy chula. Em, el teclado también me ha gustado mucho, repitiendo Sí, el motivo. Que claro, ha sido gracioso, porque en vez de que la batería haya hecho un ritmo y el teclado haya hecho un solo, el teclado es el que ha hecho, digamos, una base para que haga el solo la batería, ¿no? Lo han hecho al revés. sí. Así que me ha gustado, porque está guay, porque rompen la dinámica que Yo creo que ha era. empezado a hacer el solo, pero Henry se ha emocionado ahí. Vamos a hacerle la base, que esta ya ha cogido carrerilla y ya no la paran ni Dios aquí. Que también puede pasar, ¿no? Eh, y bueno, me gusta cómo van y vienen las diferentes melodías con los diferentes tipos, bueno, en este caso son El saxo tenor, que es el que es como el más finito, ¿no? ¿O es el, el más grande? ¿Eh? a ver, el saxo tenor, creo yo que es el alargado. Mm, no, espérate, un segundito. Va a ser el soprano. Va a ser el soprano. Sí, el alargado es el soprano, ¿vale? Ajá. Entonces, y luego están, claro, hay dos saxos altos y uno tenor, ¿vale? Está el soprano, el tenor y los dos altos. El soprano, que es el finito, Claro, claro, y el tenor, que será el más grande, el que tiene... Sí, es que hay... ujú, El de nuestra izquierda claro, es el soprano, que es el finito, y claro, el de la derecha será el tenor, que es el más grande. claro, eso es. Pues empieza muy bien la cosa, ¿no? Es decir, además es como casi como un oleaje, ¿no? Es decir, el juego de los saxos van y vienen, tienes que estar muy atento porque continuamente están haciendo cosas las cuatro, todo es muy libre. La, la que más feliz está es la guitarrista, ¿eh? Está siempre ahí con una sonrisa ahí, marcando su ritmo y está feliz la tía. Sí, también Senri tiene un modo de concentración que está seria y de pronto cuando empieza a sonreír dice tú, ya se le está yendo, Ya, ya, ya ya va va a por, divagar. ya va por otros caminos, efectivamente, ya se está dejando. Bien, bueno, venga, vamos a continuar un poquito para atrás y seguimos. Fíjate el detalle de una termina en una parte y la otra ha continuado exactamente por ahí, ¿vale? Para tomar el testigo, es que son muy buenas, tío. Que son muy buenas. Además me gusta porque ha hecho Henry el solo y se han apartado las saxofonistas para que se la vea ahí. Además que la han enfocado ahí con Mm. le han puesto el foco y Hombre, es realmente la estrella del conjunto. bueno, Yuna también nos manca, ¿eh? Sí, nos manca, Lo que pero pasa, a lo ver, que pasa que claro, es que es Henry, es Henry Henry, está ¿eh? en un estrato distinto.
Tú fíjate, lo voy a darle para atrás, las caras que va poniendo Yuna conforme esta última va haciendo el solo, es como está ella reaccionando al solo, ¿vale? Es decir, solamente ella ya hace la reacción de por sí sola. Mira. Mira, pues la has liado. Qué bueno. La has liado parda, ¿eh? Sí, sí, pero yo veía que ponía a Yuna diferentes caras y digo, esto le está. Estaba ahí como diciendo, uy. Oh, oh, oh. ¿Sabes? Como diciendo, sí, sí. Por cierto, vaya solaco que se ha marcado Chizuru a la guitarra. Muy. Además, con. Además que la estaba viendo porque estaba fijándome en ella porque estaban las saxofonistas ahí con su solo y estaba ella con una sonrisa en la cara, con la mano izquierda fija y nada más que tocando con la derecha. Y digo, uy, ¿la van a dejar así? No, no, menudo solito que se ha marcado. Y Sí, tiene kilómetros esa guitarra también, ¿eh? tela, tela, sí, sí. La tiene desconcha por todos lados. Efectivamente. Em, Además, un solo sin distorsión, un solo limpio. Claro. Sí, El peligro de tocar en limpio es que cada nota que falles se ve claramente, es decir, no hay manera de enmascararlo con distorsión y ella lo ha hecho estupendísimamente. sí, sí, Tiene muy muy buena buena, ¿no? técnica y como tú dices, esa guitarra tiene mucha historia, está desgastada tela, ¿no? ¿Sabes? ¿Sabes que me... No tiene nada que ver, pero me ha recordado... ¿Te acuerdas de la película del último gran héroe? Sí. ¿Vale? Cuando le dice Schwarzenegger, dice, ¿ves el codo de la camisa? Y dice, sí, dice, ¿qué le pasa? Dice, está desgastado, dice, ya sabes. De pegar mamporros, Como diciendo, chaval, no te pases ni un pelo, que esto ya que te lo comes. tiene kilómetros esto, ¿no? Que es mi día a día. Bien, bueno, pues nada. Carlos, Carlos 1302, gracias por traer esta maravilla. Cada vez que viene Jess Avengers o cualquier cosa de Senri, o incluso cualquier cosa de Yunnan, a De nosotros nos Yuna, sí, sí. encanta. Así que somos muy fans y bueno, me parece súper complejo el tema del saxofón. Yo he tenido compañeros en la facultad que lo han tocado. Tanto el saxofón como la flauta travesera me parece increíble. Es un espectáculo verlo. Además, es que con todas las llaves que tienen que ir pulsando, Claro, claro, claro. tú, eh, tú escuchas solamente lo que ya viene por los micrófonos, ¿no? Pero si tú estás allí como espectador, vas a escuchar los clac, 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 clac de pulsar Sí, sí, las claro, llaves, claro. efectivamente, ¿no? Y es impresionante. Dice tú, Dios mío de mi vida, qué manera, porque no solamente es ejecución de manos, sino que además es gestión de aire, bueno, que tiene, para mí tiene un meritazo tocar el saxofón. Yo la verdad que el saxofón así en jazz no, porque el jazz no es que lo hubiera escuchado mucho, Ujú. pero el saxofón en rock and roll y rockabilly es alucinante como tocan. Y cada vez que hacen algún solo o tal, me quedaba embobado. Pues ahora aquí con cuatro, pues te puedes imaginar. Claro, claro. Pues genial, nos ha encantado. Así que amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las nuevas reacciones. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join. Lo que veis pasar por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del Patreon tendréis 2 4 6 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, nos ayudas. Por aquí te van a recomendar reacciones y en el logotipo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente.
Adiós. Hasta luego.